Hola, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar desde la traducción Reina Valera 1960, un tema importantísimo para cada uno de nosotros, que es el desorden de la vida misma. Créanme que hay desorden financiero, desorden emocional, desorden familiar, desorden en la disciplina del hogar, el desorden del aseo en nuestra casa, el desorden laboral que a veces tenemos. Y es importante nosotros reconocer que esto debe ser cambiado. Muchas veces creemos que nosotros somos así, pero no nos hemos dado cuenta que el orden está establecido para toda la humanidad. ¿Que es una decisión de cada uno? Sí, pero hoy vamos a ver la importancia del principio del orden y el resultado positivo que tiene traer orden a nuestra vida. Entonces, vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire que estamos hablando del principio. De la tierra había desorden y ella estaba vacía. Muchas veces el desorden de nosotros empieza por vacíos que tenemos que no hemos identificado. Pero hay otra cosa muy bonita que decía aquí, que por medio del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, es cuando Él empieza a ordenar. Entonces mire que aquí identificamos dos cosas en este verso. Había desorden, había vacío y empezó el Espíritu de Dios a ordenar. Vámonos al verso 3, 4 y 5 de este mismo capítulo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Mire que aquí lo primero que identificamos en este verso es que hubo luz. Usted cuando entra a su casa y la luz está apagada, usted se puede tropezar porque hay oscuridad, ¿cierto? Pero cuando prende el foco de la luz, usted puede ver con qué se puede tropezar. Y esto es lo que hace Dios. Cuando lo llamamos y Él por medio de su Espíritu llega a nuestra vida, empieza a ver luz, empieza a quitar la oscuridad que teníamos, donde no teníamos identificado cuál era el desorden que teníamos en nuestra vida que no nos dejaba progresar. Pero Él cuando ya pone luz en nosotros, podemos ver qué debemos atacar nosotros de desorden en nuestra vida. Créame que todo tipo de desorden trae estancamiento en la vida y no nos deja progresar. Entonces, vámonos al libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Mire que aquí estamos viendo que el que aprueba nuestro camino por medio del orden de nuestros pasos es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos diseñó. Y muchas veces por eso es que nosotros en el camino retrocedemos, fracasamos y no logramos cumplir esta meta de orden en nuestra vida. Porque a veces no podemos nosotros solos. ¿Por qué? Porque el desorden a veces llega por medio de vacíos o traumas de la infancia que no hemos identificado en nuestra vida porque no tenemos la luz de Dios. Entonces aquí es importante reconocer que el que ordena nuestra vida es Dios, por medio de su luz y por medio de la revelación de este manual, de este libro que está hecho para toda la humanidad, para el que decida creer o para el que no decida creer, pero está hecho para todos y es aquí donde encontramos el orden de nuestra vida. Cómo manejarnos con nuestra pareja, cómo manejarnos con nuestros hijos, cómo manejarnos en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Entonces empezamos a encontrar un orden aquí que es el que nos trae a nosotros ya consecuencias positivas y no negativas. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender, que debemos traer orden a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder progresar. Vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Este es el último verso que vamos a leer, pero es importante que lo leamos. Y vamos a ir a la NBI, este verso es de la Nueva Versión Internacional. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Mire que donde hay desorden, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paz. Pero veamos, si Él es un Dios de desorden, si Él no es un Dios de desorden, porque es un Dios de paz, quiere decir que el orden trae paz a nuestras vidas. Aparte de traer progreso, trae paz a nuestras vidas. Entonces, nosotros decidimos seguir teniendo una vida en desorden o decidimos empezar a tener una vida en orden que nos traiga progreso y nos traiga paz. Pero todo esto depende de una decisión de nosotros.
si llamamos a Dios por medio de su Espíritu que empiece a obrar en nuestra vida para que nos traiga luz y podamos identificar qué debemos atacar nosotros de desorden en nuestra vida. Y créanme que todos y cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida donde debemos mejorar, pero muchas veces no lo vamos a poder lograr por sí mismos. ¿Por qué? Porque a veces como estamos en oscuridad y no vemos, empezamos a convivir con esto y a decir es que nosotros somos así y esta es mi forma de ser y es mi carácter y es mi personalidad y así me crié, y nos quedamos con eso, nos quedamos estancados. Créame, dependiendo de la situación en la que usted tenga o yo tenga mi vida en desorden. Entonces es necesario entender que Dios ordena cada aspecto de tu vida y de mi vida por medio de su Espíritu. Vuelvo y repito, cuando trae luz a nuestra vida, cuando trae revelación a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros dependamos de Él 100% para ordenar nuestra vida. La invitación al día de hoy es que llames a Dios, que Él enviará su Espíritu para que te dé luz a tu vida y puedas ordenar cada aspecto de tu vida. Créeme que es un proceso para que no te frustres, pero no puedes parar en el camino, no puedes dejar de depender de Dios cuando tú lo llames a Él para que necesites ordenar tu vida. Que tengas un bonito día. Bendiciones.